Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. En el último Perkei Avot estuvimos hablando acerca de lo que el Rabbi Elazar ben Azaria solía decir, que donde no hay Torah, no hay moral. Donde no hay moral, no hay Torah. Donde no hay sabiduría, no hay temor a Dios. Donde no hay temor a Dios, no hay sabiduría. Donde no hay inteligencia, no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, no hay inteligencia. Y donde no hay alimento, estoy hablando de la flor, sostén, no hay Torah. Y donde no hay Torah, no hay alimento. Él mismo solía decir que aquel cuyos conocimientos superan las acciones se parece a un árbol cuyas ramas son muchas y cuyas raíces son escasas, de tal manera que cuando sopla el viento, lo arranca y lo derrumba. Pues está escrito, y será como el árbol solitario en un desierto, que no disfruta de lo que es bueno, pues se encuentra en un paraje árido, en tierra desolada, inhóspita. Pero aquel cuyas acciones superan los conocimientos, se parece a un árbol cuyas ramas son escasas y cuyas raíces son muchas. Aunque todos los huracanes del mundo soplarán sobre él no podrían moverlo de su sitio, como está escrito. Será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hasta el manantial. No le afectará el calor y sus hojas permanecerán siempre verdes, y en la época de la sequía no tendrá que preocuparse ni dejará de dar frutos. Ahora el rabino Elazar ben Azaria gozaba ya en su juventud desde mayor consideración y descendía de una familia de sacerdotes. Entre los antepasados figura Ezra, el sumo sacerdote, quien restauró la nación judía después del cautiverio de Babilonia, y el rabino Elazar pertenecía a la 10ª generación de los descendientes de Ezra. Era todavía un niño cuando murió su padre y su tutor le dio una educación esmeralda. Fue aquella época cuando los romanos conquistaron a Jerusalén y destruyeron al templo. El príncipe o llamado nazi de Israel, Rambam Yohanan ben Zakkai, se marchó entonces con sus alumnos a Yavne, donde al morir él, le sucedió que el Rambam Gamaliel I, como príncipe y jefe de la escuela. Más adelante, este se enfrentó a su discípulo, el Rabí Yehoshua, en un conflicto serio que tuvo que, por resultado de su deposición del Rambam Gamaliel, entonces eligieron en su lugar el Rabí Elazar ben Azaria, y a pesar de que solo tenía 18 años. Cuando más tarde el Rambam Gamaliel se reconcilió con el rabino Yoshua, fue restaurado y por lo tanto en su dignidad de nazi y el jefe de la escuela. El rabí Elazar conservó, sin embargo, el cargo del presidente de Sanhedrin, que compartió a partir de entonces con el Rambam Gamaliel. El rabí Elazar ben Azaria participó además activamente en la vida política de su pueblo. Y aquí es donde vemos que muchos religiosos siempre están envueltos en la política por el bienestar de lo que es el pueblo. Y es por esto que es conocido el Rambam Gamaliel, el rabino Yehoshua ben Haninia y el rabí Akiva en un viaje que hicieron a Roma para oponerse a los siniestros proyectos del emperador Domiciano, que quería exterminar a los judíos. Los contemporáneos del rabí Elazar le llamaban el cofrecito de harina, el homenaje a sus extensos y variados conocimientos. También apreciaban su dulzura y mansedumbre, que contrastaban con la severidad del Rambam Gamaliel. En efecto, este es que se negaba a tener bastante interés moral. En cambio, el rabí Elazar permitió el acceso de la escuela a todos los alumnos sin discriminación,
pues estaba convencido de que un conocimiento más profundo de la Torá les ayudaría a fortalecer su carácter. Rabbi Eliezer ben Azaria alcanzó una edad muy avanzada y trabajando durante muchos años para que el bien de su pueblo. No volvió a presenciar acontecimientos tan terribles como las persecuciones de Adriano. El rabino Yehoshua ben Hanania dijo un día refiriéndose a él: la época que conoció a un hombre como Rabbi Eliezer no puede ser considerado como dejada de la mano de Dios. Tras esta breve reseña bibliográfica, pasemos ahora a la máxima que nos corresponde analizar aquí. Don Itzhak Abarbanel plantea a propósito de esta Mishnah una serie de problemas importantes que vamos a exponer o exponemos en continuación. ¿Cómo puede afirmar el sabio decir que sin Torá no hay moral social? Esta declaración contradice nuestra experiencia diaria. Muchos no judíos que no saben nada de la Torá poseen, sin embargo, notables cualidades y se comportan con la mayor distinción, y existen igualmente muchos judíos que ignoran nuestra ley y se esfuerzan por tener modales correctos y distinguidos. Número 2. En cuanto a la segunda parte de la frase, de la primera frase, resulta también difícil a justificar, ya que muchas personas cuya conducta deja que desear y tienen, sin embargo, grandes conocimientos de la Torá. ¿Cómo puede afirmar el Rabbi Eliezer que sin moral social no hay Torá? Sin sabiduría no hay temor a Dios. Sin temor a Dios no hay sabiduría, y por lo tanto, según él, lo primero puede existir independientemente de lo segundo y viceversa. Además, cabe preguntarse qué entiende el Rabbi Eliezer por sabiduría. Si se refiere a la Torá, ¿por qué no la nombra? Y si se obtiene otra cosa, ¿por qué no precisa de qué se trata? Cuando no hay conocimiento, no hay inteligencia. Y cuando no hay inteligencia, no hay conocimiento. ¿Qué significa esto exactamente? Si las dos partes de la sentencia no son más que dos maneras distintas de expresar la misma idea, la segunda es una repetición superflua de la primera. Pero si bina, entendimiento, significa, como lo explica Maimónides, la actividad de la mente, mientras que da'at significa la ciencia requerida, entonces la primera parte de la frase tiene sentido, pero la segunda no. En efecto, sin actividad mental no podemos adquirir conocimiento, pero no es preciso haber adquirido conocimiento previamente para que la inteligencia pueda funcionar. Ahora, este es uno de los dichos que a mí más me gusta, porque yo siempre lo estoy diciendo, y es el siguiente: sin harina o flor no hay Torá. Sin Torá no hay harina. Aquí vemos algo interesante. ¿Cómo es esto? Que sin harina no hay Torá y sin Torá no hay harina. El uno va con el otro, parece. La palabra harina designa aquí los alimentos. No hay comida, no hay sostén, no hay mantenimiento. Y es indudablemente justo afirmar que la satisfacción de las necesidades corporales es necesaria para poder emprender el estudio de la Torá. En cambio, no es fácil comprender por qué dice no hay alimentos cuando no hay Torá, ya que mucha gente que no sabe nada de nuestra ley se disponen, sin embargo, de grandes provisiones de víveres. Es decir, se necesita Torá y se necesita lo que es el pan diario, el sostenimiento. Y cuando no hay pan diario, las personas en sí se desvía para buscarlo, y por lo tanto, de un cierto nivel, deja el aprendiz de la Torá, y viceversa, que cuando no hay Torá, no hay Parnasá.
Como las cosas enumeradas en este texto se condicionan recíprocamente y lógicamente deben ser idénticas entre sí, y en cuyo caso la Mishnah no es más que una tautología. En otras palabras, si la falta de moral social o de educación excluye la Torah, viceversa, las palabras de Torah y la moral social designa exactamente la misma realidad. Esta objeción se aplica a todas las frases que estamos leyendo en la Mishnah, consideradas uno por uno. En el próximo video vamos a ver la moral superior. No se lo pierda, Shalom.